Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Karen Hernández y en este webinar estaremos desarrollando el tema de gestión del módulo de inventario. El objetivo es conocer los procesos de negocio del módulo de inventario, analizando las variaciones, las afectaciones contables y el inventario que se realiza de manera automática dentro del sistema de Business One, así como ejecutar e interpretar los reportes principales. La agenda que estaremos desarrollando es una breve introducción del módulo de inventario, dar de alta datos maestros, definición de grupo de artículos, la parte de los almacenes, métodos de valoración, movimiento de inventario, algunos reportes principales de este módulo y les brindaré lo que es un material de referencia, así como dudas y preguntas al final de la sesión. Vamos a iniciar con la introducción. El sistema de inventario de Business One proporciona soporte integral para el seguimiento y valoración de inventario. Es compatible con varios tipos de unidades, por lo que se puede comprar, vender en diferentes unidades, como compra de lotes y vender en unidades individuales. Las aplicaciones del módulo de Business One se utilizan para administrar el inventario de las piezas consumibles. Con esto nosotros podemos maximizar la disponibilidad de piezas para trabajo y reducir lo que es el exceso del balance dentro de nuestro inventario, así como los costos que esto conlleva. Vamos a iniciar con la parte de datos maestros de artículo. En Business One nosotros podemos gestionar todos los artículos de compra, fabricación, venta o almacén dentro de nuestro inventario. Los servicios también pueden definirse como artículos, aunque también son relevantes para las ventas. Las empresas tienen una gran cantidad de artículos para administrar mejor la parte de su negocio diario. La parte de los artículos se establecen como registros de datos maestros. Estos datos predeterminan para las transacciones de compra, venta e inventario que incluye la parte de los datos maestros dentro del sistema. En Business One nos permite administrar todos los artículos que nosotros adquirimos, fabricamos, vendemos o bien mantenemos dentro del stock. La manera en que definimos estos es como artículos y se manejan mediante un dato maestro, como lo venimos mencionando. Este registro se crea para cada producto y se identifica con un código único. Un dato maestro está en el centro de todas nuestras transacciones dentro del sistema de Business One. Nos permite controlar el cómo actúe nuestro artículo dentro de los módulos de venta, compra, producción, MRP, inventario y servicio. Estos datos maestros lo que almacenan es la información esencial, tal como si nosotros estuviéramos elaborando nuestro artículo. También nos da como referencia cómo se va a vender y comprar con nuestros clientes. La información que incluye en el proceso del artículo, la parte que también nos muestra es el nivel de inventario, así como la compra del artículo para prever y planear el mismo. Vamos a hablar un poco de los artículos inactivos. Existe una regla importante dentro de los datos maestros del artículo. Si el registro de datos maestros ya se utilizó dentro de un documento, o bien ya se realizó lo que es una transacción contable o de inventario, no sé, por ejemplo, alguna factura de proveedor, alguna factura de deudores, en algún asiento, etcétera. Este artículo no va a poder eliminarse. En su lugar, lo que podemos ejecutar es marcar el artículo como inactivo para que éste ya no se pueda añadir a pedidos de clientes o algunos otros documentos. La casilla de inactivo también puede usarse para los productos que no están listos aún para las transacciones de compra y venta. De igual forma, podemos excluir los artículos inactivos dentro de los informes del sistema. Las opciones se parametrizan dentro de parametrizaciones generales en la pestaña del socio de negocios. Ahí nosotros tenemos una opción que indica si deseamos visualizar los artículos inactivos en los informes y en los documentos de marketing. La estructura de nuestro dato maestro, como la pueden visualizar, es la siguiente. Tiene una parte de cabecera y tiene 9 pestañas
en la cual nosotros podemos incluir la información. Como en otros datos maestros, como pueden ser la parte de los socios de negocio, existen dos secciones principales, la cabecera y las pestañas. En la cabecera nosotros tenemos toda la información general sobre el artículo y tenemos que asignar también lo que es un número único de ID, que se conoce como código. Tenemos 9 pestañas que contienen más información detallada del artículo. También tenemos la parte de las categorías del artículo. Esto lo visualizamos en la parte de la cabecera y también nosotros podemos asignar las distintas categorías. Estas van a controlar si nuestro artículo puede vender, comprarse o almacenarse solamente en el inventario. Una puede permanecer a múltiples categorías. El asignar un artículo como un artículo inventariable significa que el artículo se puede utilizar en transacciones de inventario. De forma similar, marcarlo como un artículo de compra o venta significa que este artículo puede comprarse o venderse dentro de nuestros documentos de marketing. Si marcamos un artículo como solo inventariable, no vamos a poder ni comprar ni vender este artículo. Un ejemplo podría ser cuando nosotros utilizamos un servicio o vendemos un servicio. En este caso, el artículo estará marcado como solo ventas y no para la parte de compras o inventario. Otro ejemplo muy común es cuando tenemos un artículo que nunca se compra. En ese lugar lo que se realiza es la fabricación del artículo. El artículo internamente después puede venderse. Este artículo pues solamente estaría marcado como un artículo de categoría inventario y ventas. Vamos a ir desglosando un poco las pestañas. Tenemos la parte de las pestañas de compra y venta. Aquí estas pestañas lo que nos refieren es incluir la información necesaria para usar en los documentos de marketing. Las pestañas de venta contienen información sobre la parte de unidades de medida del artículo, las dimensiones del artículo de venta, la parte de los embalajes, algún detalle de impuestos. De forma similar, lo tenemos también en las compras, que incluye también la unidad de medida de compra, las dimensiones, el embalaje y los impuestos. Además, en esta pestaña nosotros podemos tener información sobre un proveedor en específico y los números de catálogo por fabricante. Cuando nosotros creamos lo que es un documento de marketing, la información relevante para este artículo se va a predeterminar dentro del artículo, dentro del documento, perdón, que nosotros estemos colocando de dicho artículo. En la parte de inventario y stock, aquí vamos a visualizar la información y esta se va a actualizar de manera dinámica para mostrar una imagen real en el momento en el cual nosotros estemos visualizando el artículo. Podemos visualizar la parte de cantidad actual en stock, la cantidad comprometida, que es la cantidad que ordenan nuestros clientes, la cantidad solicitada, que representa a cualquier otra cantidad solicitada para la empresa en la parte de compras, pero que no se ha entregado todavía, o la parte de las órdenes de fabricación para un artículo producido de manera interna. En la última columna podemos visualizar la cantidad disponible de los pedidos de nuestros clientes. La cantidad disponible se va a calcular sumando las cantidades que tenemos en stock junto con las solicitadas. Posterior tenemos que restar todas estas cantidades a la parte de comprometido. De igual forma, nosotros podemos fijar un almacén para que este quede predeterminado para todas las transacciones. En caso de no fijar uno, el sistema lo que realiza es el primero que encuentre dentro de su matriz, ese es el que va a colocar para nuestro artículo. Tenemos también la parte de la pestaña de producción. Aquí solamente vamos a visualizar la información que se usa para la gestión del artículo durante el proceso de fabricación. Podemos controlar cómo se emite nuestro artículo dentro de nuestras órdenes de producción y también podemos tener la opción de introducir la información de costos para la fabricación. Dentro de los datos maestros también tenemos la parte de las propiedades de artículo, que nos brindan una forma de añadir más información sobre los artículos
que se adoptan dentro del curso de negocios, como lo pueden ser territorio de ventas o algún objeto de marketing que tengan al final de su operación dentro de su empresa. En esta pestaña se puede clasificar el artículo con hasta 64 propiedades diferentes que ustedes pueden usar para realizar lo que son informes, y también lo podemos desarrollar para determinar la fijación también de precios. Pasar con la parte de grupo de artículos. Las empresas tienen una gran cantidad de artículos. Para mejorar la gestión de los artículos, estos se pueden gestionar por grupo de artículos. La realización de informes por grupo de artículos también facilita la manera de visualizarlo por líneas de producto y para la gestión más efectiva de nuestro inventario. Nosotros podemos fijar valores en el campo predeterminado en los grupos de artículos de manera más ágil para la creación de artículos. También podemos colocar los artículos dentro de un grupo de artículos para la parte de los informes en criterios de selección. De igual manera, procesar artículos también nos puede permitir utilizarlo como un criterio para procesar artículos, como seleccionar estos dentro de un grupo de artículos y poder incluirlos, no sé, en el reencuentro de inventarios. Los grupos de artículos son muy intuitivos porque nos permiten elegir en el área de la cabecera del dato maestro. De igual forma, nosotros podemos crear nuevos artículos o nuevos grupos de artículos en una lista desplegable mediante la opción de definir nuevo. Las ventajas de estos grupos de artículos es la creación de artículos, que sea un poco más rápida, la parte de la realización de informes para ejecutarlos por grupos, el procesamiento de ellos en la parte del reporte de reencuentro de inventario. Los valores predeterminados pertenecen a algunas áreas básicas, como puede ser la parte de conceptos básicos de nuestro artículo, que es la parte del tipo de artículo. Valores predeterminados para la parte de unidad de medida. También tenemos valores predeterminados para la parte del MRP, que es el método de planificación. Podemos ahí elegir el método de provisionamiento, el intervalo de pedido, pedidos múltiples, cantidad mínima de pedido y plazos. También tenemos la parte de un costo predeterminado, que esta es una parametrización clave que puede llevar a cabo a un nivel de grupo de artículos, que este método es el método de valoración de inventario. Cuando nosotros creamos un artículo y asignamos lo que es un grupo de artículos, los campos predeterminados del grupo de artículos aparecen en el artículo. Estos campos se pueden modificar. Podemos utilizar el grupo de artículos en los criterios de selección para varios informes. Alguno de ellos puede ser para el análisis de venta y compras y puede mostrar lo que son los totales, pero por grupo de artículos. En la parte de buscar alguna función para nuestro artículo, esta parte de los grupos nos permite añadir campos adicionales a una búsqueda de artículos para facilitar la búsqueda de ellos en los documentos o informes de marketing. Al momento en el que se abre un documento o informe, este nos va a mostrar la lista de artículos para poder nosotros seleccionar el que deseemos. Utilizando la parametrización de un formulario, nosotros podemos añadir estos campos como lo necesitemos. Si la lista de artículos es muy extensa, nosotros los podemos acotar colocando o usando el campo de añadiendo grupo de artículos. De esta forma, pues nosotros podemos visualizar los artículos agrupados por grupos y luego podemos abrir cada uno de ellos para hacer la selección del artículo de manera individual. Iniciar con la parte de los almacenes. Los documentos de los procesos de venta y compra hacen referencia a lo que es un almacén.
Siempre que incluyamos la parte de los artículos, vamos a tener lo que es un almacén. Los documentos de inventario, como lo son entradas de mercancía, traslado de inventario, salida de mercancía, siempre hacen referencia a un almacén, debido a que estos almacenes son claves dentro de todo el proceso que involucre artículos. Vamos a analizar un poco de cómo se definen estos y qué significan. El primer paso que nosotros necesitamos realizar para definir un almacén es introducir el código y el nombre de nuestro almacén. Posterior debemos de especificar en dónde se encuentra nuestro almacén, introduciendo la información de la ubicación. Esta ubicación es muy importante porque generalmente la dirección del almacén está asociada con la primera línea del documento. Se utiliza esta dirección como una dirección de envío. La mayoría de los almacenes está creada para almacenar artículos de manera física, pero también podemos definir un almacén como virtual para gestionar procesos empresariales en los que los vendedores entregan la mercancía directamente a sus vendedores. A este almacén pues le llamamos un almacén de entrega directa. En la imagen que están visualizando se pueden ver los principales procesos que muestran los pasos en los cuales se incluye un almacén. Estos almacenes están disponibles en todos los documentos que tienen movimiento de stock. En la parte de proceso de compras está la entrada de mercancías, la factura de proveedores. En el proceso de ventas, una entrega y la factura de clientes. En el proceso de producción tenemos la salida de mercancía y la entrada de mercancía a partir de una orden de producción. A veces hay productos que vendemos, pero no fabricamos, solamente los almacenamos. Para ello, las empresas funcionan internamente como los clientes y los proveedores. Para esto, nosotros podemos configurar lo que es un almacén de entrega inmediata. Por ejemplo, si el cliente solicita un producto de almacén de entrega inmediata, el sistema lo que hace es abrir un asistente de confirmación de aprovisionamiento cuando se graba lo que es el pedido del cliente. Este asistente crea el pedido para el proveedor predeterminado que me va a emitir el artículo y la dirección de envío del pedido es la dirección de envío del cliente que se encuentra dentro de su documento. Cuando el proveedor recibe el pedido, ellos envían este producto directamente al cliente. El proveedor le factura lo que es el costo y uno factura al cliente por el importe de la venta. Entonces, en el proceso de la entrega inmediata no hay un efecto de cantidades o inventario. No se contabilizan tampoco movimientos de mercancía y no se realizan lo que son asientos de cambio de inventario. Por ello, el almacén de operaciones de terceros no está mostrando lo que es un informe, no se está mostrando dentro de un informe de inventario. Para indicar esto, pues solamente colocamos el check de envío directo dentro del almacén. Ok, vamos a iniciar con la primera demo. Aquí vamos a crear un artículo. Para ello nos vamos a inventario, datos de artículo. Vamos a colocar lo que es un código de artículo que debe de ser único. Vamos a colocar una descripción para nuestro artículo. Tenemos la parte de categorías del artículo, que es artículo inventariable, artículo de ventas y artículo de compras. En este ejemplo voy a dejar los 3 checks activados. De igual manera tenemos la parte de grupo de artículos. Ya tenemos previamente creados unos, pero nosotros podemos definir nuevos en caso de que así lo requiera nuestra operación. Y tenemos la parte de las pestañas. La primera es general, en donde nosotros podemos indicar la parte de los impuestos, del IEPS, la parte de algún fabricante de acuerdo a nuestro artículo. También podemos colocar la forma de envío y la parte de cómo está gestionado, si está gestionado por series o lotes o ninguno. De igual forma, tenemos la parte de los checks en caso de que queramos indicar si nuestro artículo es activo o inactivo y una parte avanzada para colocar un rango de fechas del cual nosotros queremos que esté activo o inactivo.
Tenemos la parte de datos de compras, en donde podemos colocar un proveedor predeterminado, el número de catálogo del fabricante, unidades de medida y la parte de las dimensiones de nuestro artículo. La parte de datos de ventas es similar, tiene la parte de unidad de medida y tiene la parte de las dimensiones del artículo también. Para la parte de inventario, aquí tenemos la parte de fijar cuentas según el almacén, grupo de artículos o nivel de artículos. Estas opciones nos permiten seleccionar el método de cuenta de mayor para nuestros artículos. Si seleccionamos la parte de almacén, aquí vamos a indicar que todas las cuentas que están definidas en el almacén son las que van a regir. Si está por grupo de artículos, se va a guiar por el grupo de artículos que esté, por las cuentas que estén determinadas dentro del grupo de artículos, y si nosotros lo colocamos a nivel de artículo, cualquier cuenta definida en el artículo es la que va a tomar para poder hacer todos los movimientos contables dentro de este artículo. De igual forma, tenemos la parte de método de valoración. Es una parte primordial también para la alta de nuestro artículo. Tenemos 3 opciones, que es promedio ponderado, estándar y FIFO. En la parte de promedio ponderado es el método que se basa en el cálculo de costo promedio del artículo en cada operación de compra y venta. Para la parte de estándar, el sistema determina el precio estándar que nos permite en la parte de selección de un precio fijo, y este es el que se va a utilizar en todas nuestras operaciones. Y la parte del FIFO, que es otro sistema adicional del inventario que pertenece a la parte de nuestro primer artículo que nosotros adquirimos. Ese va a ser el primero que se vende independientemente del flujo de mercancía que se esté efectuando en ese momento. Aparte de los almacenes, nosotros podemos seleccionar algún almacén y fijarlo como estándar para que pueda tener solamente los movimientos hacia ese almacén. Y también podemos bloquear estos almacenes para que no recaiga ahí los artículos al momento de hacer nuestras operaciones. Tenemos los datos de planificación, que son la parte del MRP. También tenemos la parte de producción. Aquí nosotros podemos indicar si es un artículo ficticio y el método de emisión del mismo. Y tenemos la parte de las propiedades, que como lo mencionamos, son 64 propiedades que nosotros podemos modificar a criterio. Una pestaña de comentarios, así como de anexos. Esta información es la parte de las pestañas. También tenemos en la parte de la cabecera códigos de barra, precios y la parte de las listas de precios. En caso de modificación que nosotros necesitemos más información, ahí la podemos almacenar. Con la información colocada para este artículo, fijando las cuentas por almacén con un método de valoración promedio ponderado, vamos a crear nuestro artículo. Una vez creado nuestro artículo, nosotros podemos realizar cualquier tipo de operaciones de acuerdo a las categorías del artículo mencionadas anteriormente, de venta, compra o solo inventario. Ahora vamos a revisar la parte de la creación de los almacenes. Para ello nos vamos a gestión, definiciones, inventario, almacenes. Ahí nosotros podemos dar de alta los almacenes que necesitemos y también los podemos colocar como inactivos o como envío directo. De igual forma podemos colocar toda la información de la dirección cuando son unos almacenes físicos. Y tenemos una parte de activar ubicaciones en caso de que ustedes también la requieran. Tenemos una pestaña de finanzas, que son todas las cuentas que van a regir en caso de que ustedes fijen el artículo como con sus cuentas por almacén. Estas serían las que regirán dentro del mismo. Y para la parte de los grupos de artículos es el mismo menú, y aquí podemos dar de alta nuestro grupo de artículos, y tenemos también la pestaña de finanzas, que son las cuentas que van a colocar o tocarse cuando nuestro artículo esté gestionado así. También indicábamos una parte cuando nosotros estamos en la parte de buscar nuestros artículos.
siempre se despliega lo que es una lista. Nosotros podemos agrupar, como lo están viendo en pantalla, nuestros artículos por grupo de artículos. Esta parte la realizamos desde las parametrizaciones de formulario. Hay una opción que se llama grupo. Comúnmente cuando nosotros abrimos vemos esta lista desplegable. Al momento de parametrizarlo tenemos la opción de tildar grupo. Lo podemos ver de manera ascendente y descendente. Entonces, al momento de nuevamente ver nuestra lista de artículos, lo podemos ver agrupadamente por este grupo de artículos, si es que tenemos muchísimos dentro de nuestro sistema. Ok, vamos a iniciar con la parte de método de valoración. Algunas empresas utilizan lo que es el inventario permanente. La mayoría de nuestros artículos están controlados por el método de valoración de promedio ponderado. Sin embargo, algunos artículos están controlados por el costo estándar y algunos otros por el método de valoración FIFO. En ejemplos anteriores siempre utilizamos lo que es el método de valoración de promedio ponderado y visualizamos cómo los costos del artículo se van contabilizando en los procesos de compra y venta. A lo largo de la sesión vamos a crear artículos con estos métodos y veremos la diferencia en las contabilizaciones del costo. Existen dos opciones para definir lo que es la valoración de inventario, que es un sistema de inventario permanente y un sistema de inventario no permanente. Un sistema de inventario permanente lo que hace es reflejar el valor eh, de las contabilizaciones de stock en términos de transacción. Estas transacciones se realizan únicamente cuando los artículos están definidos como inventariables y reciben o se libera la parte del stock. En el sistema de inventario permanente, las transacciones del inventario afectan a ambos niveles, como lo es el stock y los valores de este. Los asientos automáticos para el cambio de valores de stock se crean en el libro de mayor. La otra opción es utilizar un sistema de inventario no permanente, en el cual las transacciones de venta, compra, inventario, producción crean automáticamente transacciones de inventario que afectan solamente a nivel de inventario y no tienen un efecto sobre los valores del stock, y las transacciones en el inventario permanente no generan lo que son los asientos automáticos relacionados con este inventario. Si elegimos lo que es el inventario permanente, deben de realizar esta parametrización durante la inicialización básica antes de contabilizar cualquier tipo de transacciones. Para activar esto, nos vamos a la parte de detalles de sociedad, inicialización básica, y ahí activamos la casilla de inventario permanente. Posterior, también nosotros podemos fijar un método de valoración para nuestro sistema. Este valor predeterminado se utiliza siempre que se crea lo que es un nuevo grupo de artículos. Dicho valor se puede modificar en el grupo de artículos o de cualquier otro artículo asignado a este grupo de artículos. También tenemos la opción de administrar los costos de estos artículos de forma separada para cada almacén, en lugar de configurar lo que es un costo de artículo a nivel empresa. Podemos ser útil cuando operamos lo que son varias regiones con niveles de costos variables. Una vez que ya activamos esto del inventario permanente, cada transacción que vamos recibiendo o emitiendo de nuestros artículos se verá reflejado el inventario relacionado a nuestras cuentas dentro del libro mayor. Después de que se contabiliza la primera transacción de inventario, esta opción se desactiva o se queda en gris para poder elegir para ya no poder modificar su información. Las contabilizaciones dentro del inventario, vamos a revisar lo que son las afectaciones contables del valor del stock dentro de los artículos y vamos a utilizar, al momento de utilizar lo que es el inventario permanente, cada que se va comprando el artículo,
vamos a ver cómo se visualiza el inventario y el saldo de la cuenta en el inventario y cómo aumenta. Cuando nosotros vendemos un artículo y lo entregamos a un cliente, el saldo de la cuenta del inventario va a disminuir. El valor del artículo recibido en el inventario está basado también en un proceso de compra o un valor fijo. ¿Cómo es que nosotros determinamos este valor del artículo o cómo se emite? La forma en la cual nosotros determinamos el valor de los artículos de venta es usando el método de valoración. El método de valoración de stock son básicamente fórmulas para determinar el costo de las unidades que nosotros vamos vendiendo. Estas fórmulas controlan el costo del inventario de nuestro artículo. Estas opciones solamente se van a visualizar si es que nosotros estamos utilizando lo que es el inventario permanente. Hay 3 métodos de valoración. Bueno, 4. Promedio ponderado, primeras entradas, primeras salidas, mejor conocido como FIFO, costo estándar, y existen otros métodos de valoración exclusivamente para artículos gestionados por lotes y números de serie. Vamos a iniciar con el método de promedio ponderado. Al usar este método en el sistema, lo que hace es calcular el precio de la media variable dividiendo lo que es el valor total de nuestra mercancía por la cantidad que tenemos dentro de nuestro almacén. En el ejemplo que estamos visualizando en pantalla, nosotros compramos 5 artículos a un precio de 10 cada uno. Tenemos 5 artículos valorados dentro de nuestro stock a 50. El precio promedio de esto, si nosotros lo dividimos, es de 10. Posterior, gastamos 100 para comprar 5 artículos más a un precio, pero ahora de 20. El valor en stock total ahora va a ser de 150 y tienen una cantidad de stock en 10. Por lo tanto, el valor de total de nuestra mercancía dividida por la cantidad del stock, pues nos da lo que es un precio ponderado de 15. Y el precio promedio se usa se usa como referencia para lo que es el costo del artículo cuando éste se vende o se emite desde el almacén. Siguiendo con el método de valoración FIFO, este lo ocupamos cuando el sistema calcula el costo del artículo de unidad más antigua disponible. El proceso de este método de valoración es como su propio nombre lo indica. El primero que ingresa es el primero que tiene que salir. Los primeros artículos que se reciben dentro del almacén son los primeros que deben de emitirse. Este es un método útil si tenemos la parte de inventario con fechas de vencimiento. Entonces, aquí lo que deseamos vender son los artículos antes de la fecha de vencimiento. Entonces, debemos de vender los artículos más antiguos primero para poder no tener ya ese artículo ahí. ¿Cómo es que funciona este método? Dentro del sistema almacenamos cada entrada de mercancía en la parte de inventario. Cada entrada va a emitir una capa por separado. Cuando contabilizamos lo que es una salida de mercancía, cuando vendemos el artículo, el sistema lo que hace es utilizar el precio de la capa más antigua. Digamos, en el ejemplo, compramos 5 artículos a un precio de 10 cada uno. El costo por unidad de la primera capa es de 10. Posterior, hacemos una segunda entrada de mercancía o compra por la cantidad de 5 a un precio de 20 cada uno. El costo de la capa más antigua se sigue manteniendo en 10. Sin embargo, también tenemos una capa más antigua con un nuevo precio por la unidad de 20. Al momento en que nosotros vendemos un artículo, el sistema va a utilizar la capa más antigua primero, por lo que la capa más antigua es la de los 5 artículos adquiridos a un costo de 10. Continuando con el costo estándar, este lo seleccionamos cuando la opción de costo es fija. Aquí definimos manualmente lo que es un costo de inventario. El sistema usa este precio de manera fija dentro de todos los movimientos que nosotros estemos realizando dentro del sistema en la parte del stock.
Este es un método lógico para utilizar los artículos que se producen de manera interna. Por ejemplo, se establece el precio estándar de 10. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos el artículo dentro de nuestro almacén, se va a colocar con 10. Cuando lo vendemos, el costo del artículo se va a mantener en 10. Este método uno lo decide cuánto vale el artículo. El costo del artículo siempre va a ser igual al costo estándar que se muestra dentro del dato maestro. Una vez que nosotros establecemos el costo estándar en 10, el costo por unidad se va a mantener igual. Si nosotros compramos un artículo a 11, la diferencia del peso se va a contabilizar a una cuenta de desviación y el costo se va a mantener en 10. Es posible que nosotros podamos ajustar un costo de artículo mediante una revalorización de inventario de forma periódica. Un ejemplo de un artículo con costo estándar puede ser lo que es un servicio. Un servicio que se vende se define como un artículo sin inventario, pero puede fijar un método de valoración como estándar en la pestaña del dato maestro. Vamos a visualizar estos ejemplos dentro de la demo. Vamos a iniciar con la parte de promedio ponderado. Este método de valoración, como lo mencionamos, es el costo del artículo que se calcula dividiendo el valor del total que tenemos en el almacén por la cantidad. Aquí en el ejemplo vamos a iniciar con lo que es una entrada de mercancía por el módulo de compras. Vamos a ingresar nuestro artículo y vamos a darle una cantidad de 5 a un precio de 100. Pues ya ingresada esta primera entrada de mercancía, vamos a generar una segunda entrada de mercancía, igual por 5 unidades, pero esta vez vamos a cambiar lo que es el precio. La primera fue por 100, ahora vamos a colocar un precio de 200 para cada uno de nuestros artículos. Esta compra va a quedar generada por un total de 1,000 pesos. Ok, una vez que ya generamos lo que son las dos entradas de mercancía, vamos a visualizar nuestro dato maestro. Al momento, acabamos de hacer dos entradas de mercancía, cada una de ellas por 5 unidades, por lo que en nuestro inventario nosotros ya tenemos 10 unidades con un costo de artículo de 150. Este método de valoración es el método de valoración promedio ponderado. Ahora vamos a emitir lo que es una factura, como si estuviéramos vendiendo a nuestros clientes. Vamos a ingresar nuestro artículo, nuestro dato maestro, y vamos a factura por 7 unidades, pero vamos a modificar el precio. El precio va a ser de 300 y vamos a generar nuestro documento para ver cómo se comporta este método de valoración. Para ver cómo se comporta este artículo, nos vamos a ir al reporte. Dentro del módulo de inventario
informes de inventario y vamos a seleccionar el de auditoría de stock. Vamos a, de acuerdo a las fechas en las cuales se emitió nuestro artículo, vamos a colocar nuestro dato maestro, nuestro almacén, vamos a dar OK. Aquí vamos a poder visualizar de manera más detallada qué es lo que está realizando nuestro artículo o las operaciones que se ejecutaron para el mismo. Como pueden visualizar, nos indica que su método de valoración es promedio ponderado. Al inicio tenemos una entrada de mercancía por la cantidad de 5 piezas a un costo de 100 pesos. Esto al momento nos da en valor de almacén un valor de 500. Después realizamos un segundo ingreso o entrada de mercancía por 5 artículos a un precio de 200. Multiplicado nos da el valor de 1000 a nivel almacén. Si nosotros sumamos la parte de los 1000 más los 500 que ya habíamos ejecutado o tenemos de nuestra entrada anterior, tenemos un valor acumulado de 1500 al momento dentro de nuestro almacén. Después realizamos lo que fue una factura. Esta factura fue por la cantidad de 7 piezas y cambió o se configuró lo que fue el costo promedio por 150. Aquí lo que realizó el costo de las mercancías vendidas se calcula multiplicando lo que es 7 por 150, lo que nos da 1050, dejando el valor stock ahora por 1500. Si esto lo restamos por los 1050, lo que nos va a dar es el nuevo valor stock, que es ahora ya 450. Y esto dividido por los 3 restantes que quedan nos da el costo unitario de 150, que es el costo del artículo que tenemos al momento dentro de nuestro dato maestro. Hasta el momento en cantidad acumulada de almacén nos quedan 3 piezas y un valor acumulado del stock de 450. Vamos a seguir con la parte del método de valoración FIFO. Pues es el costo del artículo que se gestiona para cada artículo, pero en capas. Es decir, cada transacción de entrada de mercancía por parte de inventario o compras crea una capa de cantidades que se van vinculando a los costos. Cada transacción de salida también se utiliza para las cantidades y sus costos correspondientes a la primera capa que se tenga abierta. Con el artículo número 2 vamos a realizar el proceso. Como lo pueden ver, tiene un método de valoración FIFO. Entonces, lo que vamos a ejemplificar es una entrada de mercancía. La entrada de mercancía lo pueden hacer por el módulo de compras o por la parte del inventario. Vamos a comprar 5 unidades a un precio de 100 pesos y vamos a emitir esta entrada de mercancía. Vamos a generar segunda entrada de mercancía, pero esta va a ser a un precio de 200. La segunda entrada de mercancía va a ser como nuestra segunda capa dentro del sistema. Nosotros ya colocamos nuestras 2 entradas de mercancía. Vamos a generar ahora una salida. Dentro del dato maestro, ustedes pueden ver que ya en stock ya tenemos 10 piezas por las 2 entradas que acabamos de realizar y no se visualiza lo que es el costo. Al momento de realizar nuestra factura, vamos a ver a qué costo nos lo da. Vamos a generar nuestra factura otra vez por 7 piezas, pero a un precio de venta de 300. Una vez generada nuestro documento, he creado dentro del sistema para visualizar la interpretación o cómo es que está jugando este método de valoración. Vamos a visualizar nuevamente el reporte de estatus. Aquí vamos a colocar nada más, vamos a modificar nuestro código.
Vamos a darle a ejecutar. De igual forma, nos dice que nuestro artículo está gestionado por el método de valoración FIFO. Nos dice que tuvimos una entrada de mercancía de 5 piezas a un costo de 100, valor transacción de 500, valor acumulado en almacén 500. Una segunda entrada por 5 piezas a un costo de 200, valor transacción al momento de 1000. Esto si lo sumamos con la primera entrada, tenemos un valor acumulado por 1500. Después hicimos una factura. Hicimos una factura por 7 piezas, pero como es un método FIFO, estas se dividen en dos. Tuvimos 2 entradas de mercancía, entonces solamente un artículo lo toma de esa primera capa, lo va a tomar 5 piezas a un costo de 100 pesos. Y el segundo lo va a tomar de la segunda capa, va a tomar 2 piezas, pero a un costo distinto, el costo de 200, porque fue la segunda entrada de mercancía que nosotros ingresamos. Al momento de hacer este proceso, nos da un nuevo costo de valor acumulado de 600 y nos hace la reducción de nuestro stock a una cantidad acumulada de 3 piezas. Hay que tener en cuenta que no tenemos un costo general para los datos maestros del artículo como con otros métodos de valoración, ya que el costo del artículo se gestiona en capas para cada artículo. Entonces, no va a ser siempre el mismo costo que nosotros estemos ingresando, porque este se maneja en capas. Vamos a continuar con el tercer método, que es la parte del costo estándar. Este método de valoración de costo estándar es el valor constante que nosotros tenemos sin importar el precio de compra que nosotros estemos emitiendo. Con el método estándar, el costo por unidad se determina de manera manual. Las desviaciones que se van produciendo, como lo mencionábamos, se va a ir a una cuenta de desviación y el precio siempre va a quedar en el costo que nosotros fijamos de manera estándar dentro de nuestro artículo. Aquí vamos a hacer nuevamente una entrada de mercancía por 5 unidades a un precio de 100 cada una. Hasta el momento nuestro artículo tiene el mismo costo. Aquí no tendríamos ningún problema. Nosotros ya generamos este documento. Vamos a hacer una segunda entrada de mercancía, pero esta vez esas 5 unidades que nosotros vamos a ingresar van a colocarse a un precio distinto. Nuestro precio ahora va a ser de 200 pesos para que veamos la diferencia de cuando nosotros colocamos el mismo costo y distinto. Entonces vamos a generar nuestra entrada de mercancía. Y vamos a ver el dato maestro. El dato maestro ya nos dice que tiene un costo estándar de 100 y tenemos disponible actualmente en el almacén 10 piezas. Ahora vamos a hacer una factura. Esta factura, de igual forma, vamos a hacer 7 piezas y vamos a darle un costo de 100 pesos. Creamos nuestra factura y vamos a visualizar nuestro informe nuevamente. Aquí, como pueden visualizar, tenemos nuestra primera entrada por 100 piezas a un costo de 100, valor transacción son 500 y tenemos una segunda entrada de mercancía de igual forma por 100 piezas, pero esa vez lo emitimos a 200 pesos, pero en el reporte el comportamiento sigue siendo de 100 pesos porque, como les mencionaba, el costo estándar no se modifica. Ustedes lo pueden modificar dentro de sus documentos, pero en el reporte, cuando un artículo está gestionado por costo de artículo, no se verá modificado. Cuando nosotros emitimos nuestra factura, se va a emitir al costo que le estamos
dando dentro de nuestro dato maestro, dando un total de 700 y el valor acumulado ya son 300, así como la cantidad acumulada del artículo en 3. Ok, vamos a continuar con la parte de series y lotes. En este tema vamos a analizar dos métodos para poder rastrear artículos de compra, venta y fabricación, que son la parte de los series y los lotes. Vamos a ver cómo se crean y cómo se usan estos artículos gestionados por lotes, así como crear artículos y usarlos por la gestión de números y series. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Cuando una empresa desea rastrear los artículos que va comprando, vendiendo o fabricando, quiere como tener toda la rastreabilidad del mismo. Algunos artículos, como lo son computadoras, celulares, televisiones, se gestionan por lo que es un número de serie. Y cada computadora de manera individual tiene este número para poder rastrearse mediante las ventas o los servicios. Otros artículos, como lo son los cartuchos de impresora, se manejan por lotes para hacer un seguimiento para las fechas de vencimiento. Los números de series pueden ayudarnos a realizar lo que es un seguimiento del artículo a nivel de cada objeto de manera individual dentro de su almacén, para que nosotros podamos conocer exactamente cuál es el que se ha vendido a un cliente. También los números de serie nos son muy útiles para realizar lo que es un seguimiento en cuanto a un servicio, no sé, para la compra de algún cliente. Hay dos criterios que se pueden utilizar para decidir si un artículo se puede serializar o no. Uno de ellos es qué valor tiene este artículo y si es necesario que nosotros realicemos un seguimiento del artículo para poder rastrearlo por razones de seguridad o para alguna reparación. Si para ambas preguntas nosotros nos respondimos que sí, este artículo se puede gestionar por la parte de series. Para la parte de los lotes, lo que usamos para realizar el seguimiento es la cantidad de artículos con características en común. Estas características son la parte de los atributos que uno mismo va definiendo, como puede ser la degradación del color, la parte de la granulidad, la compensación del pH, o bien se puede tratar de lo que son las fechas, como una fecha de vencimiento, una fecha de producción o la fecha de recepción de los artículos inventariables. Lo del artículo gestionado por lotes es la leche. Cada que el lote de la leche tiene una fecha de vencimiento, es importante que nosotros vayamos realizando lo que es un seguimiento de esta fecha para asegurar que la leche se venda antes de la fecha de caducidad o de vencimiento. El método de gestión que se efectúa en cada uno de ellos es el siguiente. Existe la opción de definir los números de serie o de lote para que se asignen en cada transacción o cuando se emite por primera vez. Esto se controla por el campo de método de gestión. En el dato maestro del artículo nosotros lo podemos colocar. Las dos opciones se llaman en todas las transacciones y en la parte de solo release o solo salida. En cada transacción, si nosotros elegimos esta opción, entonces deberemos de asignar los atributos de series para cada unidad que apenas nosotros estemos registrando dentro del inventario. En lo sucesivo, nuestro almacén nos va a solicitar un número de serie para cada transacción que nosotros vamos emitiendo con nuestro artículo, ya salga o se devuelva al inventario. De esta manera, nosotros podemos saber con exactitud cuáles son los objetos que se están ingresando al inventario o los que se han enviado a nuestros clientes. Este método, pues, es útil cuando nosotros necesitamos realizar lo que es un seguimiento para los objetos de manera individual en todo momento. Y también en donde nuestro personal que recibe los objetos cuenta con la información necesaria en el momento en el cual se están emitiendo o recibiendo las unidades. Cuando nosotros recibimos por primera vez los artículos que están serializados en el stock, podemos elegir la opción de introducir los números de serie de manera manual o crearlos usando lo que es un conjunto de números de serie a nuestra elección. La otra opción que existe es la parte de solo salida, que significa que los números de serie que se necesitan solo son para documentos que se emiten en un artículo del almacén.
Los documentos de salida no incluyen la salida de mercancía, ni la entrega, ni la factura de clientes o las salidas de mercancía de producción, así como también las transferencias de inventario entre almacenes y los documentos de devolución y abonos. Al momento que nosotros utilizamos esta opción en el momento de la compra, no hay necesidad de indicar atributos de series. Sin embargo, cuando se elimina el artículo del inventario por número de series, de estos deben de crearse primero usando la opción de gestión de artículos de series. Una opción alterna para elegir es la creación de números automáticos en entrada. Cuando nosotros compramos un artículo serializado, pues el sistema crea automáticamente lo que son las series. Esto para la cantidad que hemos comprado. Con esta opción, pues podemos poner inmediatamente en circulación los objetos sin operación adicionales. Podemos actualizar los atributos de números de serie para esta etapa en un momento posterior y esto se puede utilizar con la ventana de gestionar artículos por serie. Esto es muy útil cuando se produce lo que es la compra a una gran cantidad. Vamos rápidamente a la demo. El dato maestro, gestionamos lo que es el artículo por lotes cuando habilitamos los artículos gestionados por estos. Nos referimos también a la parte de los artículos que son pequeños y vienen en cajas grandes. Adicional, pues lo que nosotros necesitamos es información complementaria para la venta y compra. Un ejemplo de ellos puede ser el medicamento, las conservas. Todo esto tiene una fecha de vencimiento o bien las cosas que vendemos a granel como la harina o el azúcar. Entonces, en SAP Business One vamos a crear un dato maestro que es el refresco y este está gestionado por lotes y el método de gestión es en todas las transacciones. Al momento en que nosotros realizamos algún proceso dentro del inventario, como es una entrada de mercancía en el cual nosotros colocamos nuestro artículo, nuestra cantidad y el precio que le vamos a dar, al momento de crear el documento, nos debe de solicitar lo que son los lotes. Nos va a abrir una nueva ventana en la cual nosotros vamos a ingresar de manera manual el lote del cual se estará emitiendo nuestro artículo. De igual forma, vamos a colocar lo que es la cantidad y tenemos campos adicionales como es atributo de lote 1 o 2 y también tenemos la opción de asignar ubicaciones en caso de que esta parametrización en nuestro almacén estuviera activo. También tenemos los campos adicionales de fecha de vencimiento, también la fecha de fabricación y fecha de admisión. Toda esta información la podemos nosotros colocar si así lo requerimos para nuestro sistema. Toda esta información de referencia, nosotros podemos actualizar la ventana y crear lo que es nuestra entrada de mercancía. Ya colocamos esta información para visualizar el documento y de qué lote lo tomó. Podemos utilizar clic derecho, informe de operaciones de lote. Aquí ustedes pueden visualizar el documento de qué lote emitió el artículo para que tengan una mejor rastreabilidad del mismo. Con toda la información que nosotros previamente ya alimentamos al sistema dentro de la ventana de lotes. Utilizar otro documento, otro dato maestro, perdón, el número 5. Este dato maestro tiene un método de gestión igual de lotes, pero a diferencia tiene la parte de todas las transacciones, lo tiene como solo release o solo salida. Perdón. En el documento que estamos haciendo, que es una salida de mercancía, como lo visualizaron, es un documento que se está marcando como en todas las transacciones, es decir, que en cualquier
documento que yo esté emitiendo me va a pedir los lotes. Aquí, al momento en que yo actualizo la información de la entrada de mercancía hacia mi salida de mercancía, me va a pedir nuevamente los lotes para poder crear este documento. Al momento en que yo refresco la información, coloco mis lotes, me permite hacer la salida de mercancía. Es decir, el artículo en cualquier documento que yo emita con él mismo me va a solicitar los lotes sí o sí. Si no, no me va a permitir generar mi documento. Es la diferencia, bueno, es la parte de la configuración de método de gestión en todas las transacciones. Ahora sí, vamos con el artículo número 5, que es un medicamento. Como lo pueden ver, son lotes, pero están solamente en modo release o solo salida. Voy a generar lo que es una entrada de mercancía. Esta entrada de mercancía no me debe de solicitar la parte de mis lotes. Me debe dejar crear el documento de manera normal, sin ejecutar la ventanita como los demás. Ahora, si yo genero lo que es una salida de mercancía, normalmente con este mismo producto, aquí sí me va a pedir la parte de los lotes. Como lo pueden ver, los lotes no aparecen de manera automática. Aunque yo teclee la información, aunque yo le dé en el botón de autoselección, no me coloca mis datos. Lo que debo de realizar es en la parte de líneas de documento. Voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción determinación de números de serie. Me va a abrir una nueva ventana en la cual yo le voy a poner operación completar, coloco mi número de artículo y le indico los documentos en los cuales quiero que se referencie. Coloco mi lote de manera manual, coloco la cantidad. De igual forma, si yo quiero rellenar más información de atributo, fecha de vencimiento, fecha de fabricación, la puedo realizar en esta ventana. Y ya con esto yo tengo la información dentro de mi ventana. Al momento en que yo doy la parte de autoselección, le doy actualizar OK, me va a permitir generar nuevamente mi salida de mercancía, que es la parte de solo release. Vamos a continuar con la parte de movimientos de stock con costo estándar. Ok, como lo vimos anteriormente, si un artículo se gestiona con método de valoración de costo estándar, se necesita lo que es una cuenta de desviación. Al contabilizar cualquier entrada de mercancía, esta cuenta de desviación va a recibir la diferencia entre el costo estándar y el costo que figura en su documento. En el ejemplo que visualizamos en pantalla, vemos un artículo con costo estándar. Este artículo, cuando recibe 120, bueno, recibe lo que son un precio de 120. Sin embargo, nuestro costo estándar está definido en 100. ¿Qué es lo que contabiliza el asiento? El asiento contabiliza el importe de 120 en una cuenta dependiendo de la clase de la transacción. Aquí, como lo denominamos, es una cuenta de contrapartida. Este costo estándar es de 100 pesos, pero la cuenta de inventario se contabiliza en esta cantidad para que la única unidad, que se compró. La diferencia de los 20 pesos es la que se va a contabilizar a lo que es una cuenta de desviación. Ok. Siguiendo con el ejemplo de la transacción, no importa lo que inicialmente cuesta el artículo, el valor del artículo en la cuenta de inventario siempre va a ser igual a la del costo estándar. En este caso, el costo unitario es de 100 pesos y por lo tanto, cuando se saca del almacén con una salida de mercancía,
con una entrega o con una factura de clientes, pues el costo de los artículos vendidos siempre va a ser el mismo que el costo que estemos mostrando dentro de nuestro dato maestro. Otro punto importante dentro del módulo de inventario es la parte de revalorización de inventario. Al igual que otros métodos, es necesario definir un costo estándar para un artículo. En lugar de que un costo se defina a través de las transacciones entrantes, es posible definir lo que son los costos estándar de un costo en la ventana de revalorización de inventario. Aquí, al momento en el cual nosotros estamos creando un método de valoración de un costo estándar, pues el sistema nos permite o nos pide abrir lo que es esta ventana para darle el costo a nuestro artículo. La ventana de revalorización de inventario lo que crea es un asiento automático. Este asiento se va a crear siempre y cuando haya inventario. Esto lo que nos ofrece es un seguimiento al momento de una auditoría de todos los cambios que se han realizado al costo de este artículo y nos va a ofrecer lo que es un control y visibilidad para poder hacer un seguimiento de los costos del inventario. Hay que tener en cuenta que si utilizamos una versión 9.2, no vamos a tener esta funcionalidad, por lo que tendremos que introducir el costo estándar de manera directa dentro del dato maestro. Vamos a visualizarlo directamente en SAP. Anteriormente, yo realicé un ejercicio con la parte de un artículo, que era el 06. Entonces, vamos a revisar mi entrada de mercancía, fue por el módulo de compras. Vamos a buscar el documento. Aquí pueden ver el documento. Mi dato maestro es el 3. Tiene un costo estándar y el costo ahorita es de 100 pesos. Mercancía. Yo le ingresé un valor de 200. Y vamos a ir acá. Inventario. De stock. Revalorización de inventario. Okay. Aquí lo que podemos ver en esta ventana para hacer la revalorización del inventario es, nos pide nuevamente un número. Bueno, este número ya lo da consecutivo dentro del sistema. Nos da una serie. Nosotros podemos dar de alta las series que deseamos. Tenemos una fecha de contabilización y de documento para mayor seguimiento y tenemos el tipo de reevaluación. Tenemos dos, modificación de precio y débito crédito de inventario. Para la parte de modificación de precio, modifica el costo del artículo para calcular lo que es el valor, pero de todo el inventario según el precio nuevo. Y la opción de débito crédito de inventario, selecciona lo que es la opción para realizar esta revalorización, pero modificando el valor del inventario, lo cual provoca la modificación también del costo del artículo. Entonces vamos a dejar esta así. Vamos a colocar nuestro artículo. Aquí nos da el costo actual que tiene nuestro artículo. Vamos a hacer una modificación que ahora cueste 200 y nos va a pedir lo que es una cuenta de aumento y disminución. Para motivos del ejemplo voy a ocupar esta. 32.
82, crece, 81, pérdida de inventario. Ok. Vamos a colocar estas y vamos a visualizar lo que es el asiento. Como pueden visualizar, genera un ingreso, perdón, genera un cargo a la parte de ingreso de revalorización y carga a la parte de inventario. Este es el asiento que se genera dependiendo de las cuentas que ustedes coloquen a nivel del método de revalorización de inventario. Opción de generar lo que son artículos sin costo. Para esta parte hay ocasiones en las que deseamos o queremos registrar lo que son artículos desde un almacén que aún no ha sido asignado un costo. Para ello tenemos que tildar la parte de la casilla de permitir liberación de stock sin costo de nuestro artículo. Esto lo podemos realizar desde la ventana de detalles de la empresa, desde nuestra empresa, perdón, en la pestaña de inicialización básica. Con esta opción, por lo que nos permitirá realizar todas las operaciones sin costo del artículo. Esto solamente es posible para los artículos que se establecen con el método de valoración FIFO y promedio ponderado. Hay que tener cuidado con esta opción, ya que al realizar alguna emisión de materiales desde el almacén sin que haya una valoración, pues podemos tener un impacto fuerte dentro de nuestro sistema con la parte de los valores y las cifras de nuestro inventario. Viendo la parte de los movimientos de inventario, aquí vamos a visualizar cómo se traslada la mercancía de dentro hacia afuera entre almacenes al crear lo que son entradas de mercancía y salida. Vamos a crear también documentos de traslado de inventario para mover artículo entre dos almacenes. Vamos a hacer la simulación dentro de nuestro demo y vamos a indicar que nuestra empresa va a ser una fábrica o va a fabricar, comprar o vender artículos para almacenarlos en varios almacenes. También vamos a transferir artículos entre almacenes para una mejor disponibilidad y vamos a recibir artículos de stock que no cumplen con los procesos regulares de compra o producción. Hay veces en las que algunos almacenes salen o algunos artículos salen del almacén como muestra para algunos eventos o algunos fines de marketing. Periódicamente, pues estos artículos se dañan y se tienen que quitar del almacén. Entonces vamos a hacer algunos movimientos de inventario para hacer este proceso. Para la parte de gestión de almacenes, aquí podemos visualizar un breve resumen de las distintas posibilidades de poder mover nuestro stock. Algunos incluyen en la parte de movimientos desde los documentos de compra, venta y producción. Vamos a desarrollar lo que son los procesos que tienen la flecha roja y a referenciar estos movimientos de mercancía para nuestro inventario. En la parte de documentos de entrada de mercancía, estos se usan para cubrir o recibir lo que es el inventario que no se compra ni se produce. Un ejemplo puede ser al momento de recibir una muestra de nuestro proveedor. Aquí nosotros podemos seleccionar recibiendo el material en una entrada de mercancía en nuestro inventario. Y también podemos hacer una entrada de mercancía por el módulo de compras, debido a que nuestros artículos pues, no son relevantes para la determinación de los precios o los informes de nuestro análisis. Para la parte del traslado de inventario, aquí lo usamos solamente para mover artículos entre los almacenes. Los documentos de salida de mercancía pueden ser muy útiles en el caso de que algún artículo esté dañado o quizás, no sé, por algún gran catástrofe natural, por ejemplo, una inundación dentro de nuestro almacén, pues se dañó y ocasionó alguna pérdida de, de artículos, se vuelven inservibles y ya no pueden venderse, entonces se tienen que retirar. Para la parte de entrada y salidas de mercancía, aquí las ventanas son las siguientes, son muy similares y lo pueden percibir. Ambos documentos requieren que se ingrese lo que es el almacén. De igual forma, si nosotros no especificamos un almacén, el sistema va a utilizar el que tenga por defecto dentro del dato maestro. A diferencia de lo que ocurre con los documentos de marketing, en los procesos de compra y venta aquí no se puede introducir un socio de negocios.
Una diferencia entre ambos documentos puede ser que la entrada de mercancía le permite introducir un precio de artículo para que se ingrese al almacén y en la salida de mercancía, por otro lado, no lo utiliza. Utiliza el costo del artículo para calcular el valor de la transacción contable y en el campo del precio, pues solamente es para fines informativos. Si la empresa utiliza lo que es un inventario permanente y genera alguna transacción de inventario, va a crear un asiento de forma automática. En esta imagen ustedes pueden visualizar la contabilización de una entrada de mercancía y abajo pues la parte de una salida de mercancía. Las entradas de mercancía crean un asiento que contabiliza un valor de mercancía en la columna del debe y es una cuenta o debe de ser una cuenta de existencias. Y en la columna del haber, cuando abonamos, es una cuenta de incremento de compensación de stock. En la parte de la salida de mercancía, lo que crea es un asiento contable que contabiliza el valor de las mercancías enviadas. Esto lo coloca en la columna del debe, que es la columna de la cuenta de reducción de compensación de stock, y en la columna del haber abona lo que es la cuenta de existencias. En la parte del traslado de stock, cuando se tienen varios almacenes, se puede necesitar transferir el inventario de un almacén a otro. Por ejemplo, cuando ingresamos un pedido de 5 cajas a un artículo, pues el almacén 01 tiene 2 cajas y hay más cajas disponibles en el almacén 02. Aquí podemos usar la transferencia para poder transferir esas 3 cajas del almacén 02 al 01 para que puedan entregarse todos los documentos en el otro almacén. Vamos a hacer rápidamente el ejercicio. Vamos a hacer una entrada de mercancía desde la parte de inventario. Vamos a colocar mi artículo para ejemplificar. Vamos a colocarle una cantidad de 10 y vamos a darle un precio de 100. A dejar el almacén 01 y al previsualizar lo que es el asiento, ustedes pueden visualizar que hay un abono de 1,000 pesos a una cuenta de variación de inventario, que es la de incremento de compensación de stock, y hay un cargo de 1,000 pesos a una cuenta de existencias, que es mi cuenta de inventario. Entonces, al momento en el que yo creo mi artículo, mi entrada de mercancía y visualizo mi artículo, pueden ver que ya en stock tengo 10 piezas a un costo de 100 pesos. Lo aboné al almacén 01. Que si por algún motivo yo sufrí alguna inundación en mi almacén y ahora lo que voy a necesitar es mover esto, pues yo puedo hacer lo que es un traspaso o una transferencia de stock. Aquí no es necesario que nosotros ingresemos el socio de negocio, solo indicamos a qué almacén vamos a mover el artículo. Voy a colocar mi artículo, mi almacén destino, mi almacén del cual voy a sacar esos artículos y vamos a previsualizar mi asiento. Aquí podemos visualizar el asiento. Es un cargo y un abono a la parte de inventario. Al momento en el cual yo creo esta transferencia de stock y me regreso a mi dato maestro, ustedes pueden visualizar que se movió el stock, solo movió una pieza al almacén 02. Ahora bien, vamos a hacer una salida de mercancía. Voy a colocar mi artículo y voy a colocar las piezas que yo necesito darle salida. Vamos a visualizar el asiento.
Y aquí podemos ver que se hace un cargo a la parte de inventario, que es nuestra cuenta de existencia, y carga a la parte de inventario, que es la de variaciones de inventario, que es una cuenta de reducción. Parte de consignación del cliente, aquí los documentos de traslado de inventario también pueden utilizarse para trasladar artículos a un almacén de consigna. Para esta parte, aquí, a diferencia de los documentos de entrada de mercancía o de salida, los traslados de inventario tienen campos para lo que es el interlocutor comercial o bien el socio de negocios, una persona de contacto y una dirección de envío. Cuando nosotros hacemos que los artículos se extraigan de un almacén de consigna de las instalaciones del cliente, creamos lo que es una factura de cliente para que estos artículos y las cantidades utilizadas se puedan visualizar en el documento. Cada línea hace referencia al almacén de consigna para que éste quede con el inventario de muestra. Y este artículo se muestra como eliminado cuando el almacén, cuando el artículo, perdón, se le factura al cliente. También tenemos la parte de solicitud de traslado. Aquí las solicitudes de traslado de inventario hacen que los artículos se trasladen de un almacén a otro sin que esto afecte la parte de los movimientos de inventario o bien lo que son nuestros estados financieros. Una vez que la solicitud se cierra, el stock se traslada y se realiza lo que es la contabilización financiera. Cuando la solicitud de traslado de inventario tiene un estatus abierto para el almacén emisor, la cantidad solicitada se considera como comprometida. Para el receptor, la cantidad solicitada se considera como solicitada. Y para cuando la solicitud de traslado ya se tiene un estatus cerrado, pues para el almacén emisor esta cantidad ya se queda como una comprometida. Aquí rápidamente nada más vamos a hacer un pequeño ejemplo de la parte de la solicitud de traslado, nada más para que lo visualicen. Los mencionaba, esta parte también puede tener lo que es un socio de negocios. Aquí solamente es una solicitud. El stock al momento no está, no se ha movido. El stock sigue dentro de la parte de disponible para que al momento en que nosotros cerremos esa solicitud o la pasemos a un documento en firme, ya se pueda modificar el mismo. Ok, por último tenemos la parte de los reportes, los principales reportes que tiene este módulo. El primero es el reporte de auditoría de stock. Este informe es útil para las empresas usando lo que es el inventario permanente. Es el reporte que hemos estado ocupando para que ustedes vayan previsualizando el artículo y cómo se va modificando con los métodos de valoración. Este informe lo que nos proporciona es un seguimiento de auditoría en relación a las transacciones del inventario, cómo se van contabilizando dentro del plan de cuentas. Se puede utilizar este reporte para comparar lo que es la vista de contabilidad, que son los saldos de cuentas de inventario, y la vista de logística, que es los valores en stock que se van mostrando en este reporte. Este reporte pues explica las modificaciones del valor de las cuentas de existencia y este informe no recalcula lo que es el costo, solamente te muestra la información que tienes tú actualmente en tu base de datos. Además, pues solamente muestra el reporte de las transacciones relacionadas con el inventario. No visualizamos lo que son las transacciones que tienen artículos que no son inventariables o que no son de almacenes de entrega directa, tampoco se visualizan aquí. Hay que tener en cuenta que solamente
que este reporte solamente está disponible para las empresas que usan lo que es el inventario permanente. De lo contrario, no lo van a visualizar. El de estatus de stock, que este solamente genera lo que el proveedor o el artículo de inventario actual ve en ese momento, al momento de generar lo que son los criterios de selección. Aquí, si no hay transacciones basadas en ninguna selección, pues no nos va a mostrar nada el reporte. Podemos ver los datos maestros del artículo para artículos de inventario solamente o datos del socio de negocio para proveedores preferentemente. Y tenemos también el de listas de contabilización de stock, que esta es una lista de contabilizaciones de stock que se puede previsualizar en las diferentes opciones. Lo podemos hacer agrupamiento por artículos, socio de negocios, recursos u otros criterios. Estos reportes se encuentran aquí en el módulo de informes de inventario. El primero que les mostré con el que hemos estado trabajando es el de auditoría de stock. Aquí nosotros podemos colocar información de fecha de sistema o fecha de contabilización, como lo deseemos, y generar la parte del filtrado por código o todos los artículos, dependerá de lo que quieran visualizar. También lo podemos agrupar por todos los grupos de artículos o en específico alguno. Si tuviéramos propiedades aquí dadas de alta, las podríamos mapear de igual forma. También podemos mapear por las cuentas de mayor y por la parte de los almacenes. Podemos visualizarlo por artículos o por cuentas, depende ya de lo que ustedes quieran revisar dentro de este informe. Pero es el que estamos trabajando en toda la sesión. Aquí pues ustedes nada más expanden y van viendo cómo se va comportando el artículo, cómo es que se ha estado promediando y cómo es que está haciendo función de acuerdo a los documentos que se van emitiendo para el mismo. También tenemos el de estatus de stock. Igual, ustedes pueden filtrar por código del artículo, también pueden filtrar por proveedor, pueden filtrar por grupo de artículo, por las 64 propiedades y pueden también ocultar los artículos que no tienen cantidad dentro de nuestro almacén. Pueden hacer el filtrado por almacén dentro de este reporte. Al momento de extraerlo, pues lo que nos trae es toda la información de nuestros artículos, porque así lo ejecuté. Nos indica la descripción del mismo, cuánto hay en stock, cuánto hay en comprometido, solicitado y disponible, y también la unidad de medida. Si nosotros no quisiéramos visualizar alguno de estos campos, lo podemos quitar desde parametrizaciones del formulario, de acuerdo a los campos que tienen en pantalla. Por último, tenemos el reporte de listas de contabilización. Es este. Este de listas de contabilización de stock lo podemos hacer o lo podemos filtrar por artículos, también lo podemos filtrar por recursos, por socios de negocios u otros. También lo podemos filtrar por la parte de almacén. Podemos hacer algún barrido por la parte de propiedades, grupo de artículos. De igual forma, podemos ocultar artículos sin cantidad de stock, definir cierto rango de fechas que solamente queramos previsualizar. Y podemos clasificar por la parte de contabilidad totales, solamente contabilidad o solamente totales. Toda esta información que nosotros parametricemos y queramos visualizar, ya depende de lo que cada uno de ustedes como usuarios quiera ver dentro del documento. Al momento de exportarlo o de crear este reporte, pues nos va a dar la fecha, los documentos que se van ejecutando, cuántas líneas tiene por cada documento, de qué almacén, qué cuentas está afectando o socio de negocio, la parte de la unidad de medida, etcétera. Okay. Por último, les muestro lo que es el material de referencia que se ocupó para esta sesión. Es de la parte de la ayuda de SAP, la parte de las novedades de Business One 10 y les dejo dos pequeños videomanuales y webinar donde tocamos la parte de manejo de ubicaciones y actualización de lista de precios para complementar la información del módulo de inventario. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.